Vale, en breve daremos comenzo ás ponencias, vale, que empezarán Laura e Verónica, dúas das xinecólogas que están na consulta específica de endometriose da área sanitaria de Ferrol. Pero antes vos quería comentar, despois de cada ponencia sempre se vai abrir un pequeno espazo de preguntas. Entendemos que non é un momento para facer preguntas médicas a título personal, vale, dicir, isto non é unha consulta, vale, porque moitas veces nos pasa bueno, entonces vamos a intentar facer preguntas pois que podan ser un pouco máis generales, pero non facer unha consulta médica propiamente dita, vale. Logo vos quería recordar, temos despois, se non recordo mal, temos a ponencia de Verónica e de Laura, logo temos a ponencia con María Jesús e con Sara, e logo temos unha pequena pausa café. Esa pequena pausa café, os que xa entrachedes por aquí pola zona cristalada, vale, nesa zona cristalada tenemos unha mesa con, bueno, un café, un poquito de agua quente para facer unha infusión ou un té ou algunha cousiña para comer, vale. En principio teremos solamente 15 minutiños, así que empecemos máis ou menos en hora para non perder. E logo vos agradecemos que ao final de todo as dúas temos previsto saír á praza que está aquí diante de Humanidades, se pode ser, para ler o manifesto. Entón, vos agradeceríamos, por favor, que todos os que poidades que vos quedades con nós para poder ler ese manifesto a máxima xente posible. Levaremos os globos que temos na entrada e a pancarta para poder facer un pouco de visibilidade. E logo ás 5 retomamos cos talleres prácticos da tarde. Vale? Vou colocar as... Vale, la de Laura. Laura, Verónica, podedes ir subindo. Preferimos aquí las dos. Vale. ¿Quién empieza primero? Yo primero. Laura primero. ¿Tendríamos para pasarlas nosotros? Sí. Vale, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Dado que ya se han hecho las presentaciones, simplemente por nuestra parte lo que os queríamos decir, sobre todo a la organización, es el habernos invitado a ser partícipes de esta jornada. Deciros que lo que hemos intentado es intentar presentaros o trasladar cuál es la atención que hacemos a las mujeres con endometriosis en el área sanitaria de Ferrol. Por lo tanto, lo que os vamos a presentar es la consulta específica de endometriosis en nuestra área sanitaria. Para ello, esta presentación la hemos dividido en dos partes. Una primera, que es de la que me encargaré yo, que es un poco también haciendo o intentando hacer una buena entrada a esta jornada. Es hablaros de la enfermedad y lo que hemos intentado es hacer un enfoque entre preguntas y respuestas lo más rápidas y lo más didácticas y sencillas posibles, debido a también el foro que nos acompaña. Y por otra parte, a continuación, Verónica intentará ahondar un poco más en la consulta específica de endometriosis. ¿Cómo empezar? Pues comenzar es sencillo. Tenemos la definición de la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica, benigna, que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera del útero. ¿Qué hemos remarcado ahí? Crónica, porque es una enfermedad que nos va a acompañar desde el diagnóstico durante el resto de la edad fértil de la mujer, al menos hasta la menopausia. Inflamatoria, un componente inflamatorio muy marcado en todas las esferas y de carácter benigno. Tenemos la definición, pero ¿por qué? ¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es el endometrio? El endometrio es la capa mucosa que reviste de forma interna el útero. Es una capa que va a ir creciendo a lo largo del ciclo menstrual para que cuando ocurre una implantación de un embrión pueda lograrse un embarazo. Si el embarazo no ocurre, al inicio del ciclo eso se va a desprender y se va a regenerar de cara a una nueva menstruación.
¿Qué es entonces la endometriosis? Hemos dicho que la endometriosis es ese tejido endometrial funcionante fuera de la cavidad endometrial. Entonces, ¿dónde puede estar esa endometriosis? La endometriosis se puede encontrar a nivel pélvico y también a nivel extrapélvico, siendo mucho más frecuente a nivel pélvico. Dentro de la pelvis podemos encontrar una de las zonas más prevalentes de la enfermedad a nivel de los ovarios y también a nivel del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Entendemos el peritoneo como la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. Pero veis ahí que no solo en esas zonas, puede encontrarse también enfermedad en las trompas de falopio, en la vagina, en el cuello del útero, en el intestino, etcétera, etcétera. Aquí detenerme solo un segundo para decir una frase que también es súper importante y debemos de tener en cuenta, y es que la enfermedad es una enfermedad estrógeno dependiente. Por lo tanto, todo ese tejido endometrial ectópico, es decir, fuera de sitio, necesita de niveles de estrógenos para funcionar. ¿Cuál es entonces la prevalencia de la endometriosis? Ya nos lo ha introducido un poco el conselleiro, pero es importante remarcar que la enfermedad es una enfermedad muy común. Se estima una prevalencia del 10% en mujeres en edad fértil y lo que hemos querido remarcar es que, para que lo entendamos, 1 de cada 10 mujeres que nos rodea va a estar posiblemente afectada de esta enfermedad. ¿Por qué entonces se produce la endometriosis? Hoy en día la etiología de la endometriosis sigue siendo desconocida. Tenemos diferentes teorías que nos acercan a poder explicar este origen. No es tampoco el motivo de la presentación, simplemente os queremos nombrar estas teorías y deciros que, por ejemplo, la teoría de la menstruación retrógrada, entendiendo que durante la menstruación el flujo menstrual puede fluir hacia atrás en las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica, puede hacer que haya algún implante de esas células endometriales fuera de su lugar de origen. También la metaplasia celómica, entendiendo estas palabras tan raras como la posibilidad de cambio de determinadas células o mutación, sabiendo que el peritoneo del que ya hemos hablado puede tener esta gran capacidad para sufrir esos cambios. Otras teorías, como puede ser la propagación a través de vasos linfáticos o vasos aberrantes y también un desarrollo anormal de unos conductos embrionarios de los restos de los conductos de Müller. ¿Qué tipos de endometriosis hay? Pues dentro de la endometriosis podemos hablar de una endometriosis superficial, entendiendo, como la propia palabra indica, esa implantación más superficial de la enfermedad, sobre todo a nivel del peritoneo, y una endometriosis profunda, que ya estaríamos hablando de una endometriosis, para que nos entendáis, infiltrativa, que infiltra a diferentes órganos, como puede ser intestino, vejiga, etcétera, tabique rectovaginal, y el propio peritoneo, pero con una mayor infiltración, cuando esa infiltración supone más de 5 milímetros. También los endometriomas sería la afectación quística a nivel de los ovarios y no nos debemos olvidar de la adenomiosis, entendiendo que es esa afectación de la enfermedad a nivel uterino, esa infiltración del útero también por tejido endometrial. ¿Qué síntomas a modo general presenta la enfermedad? El principal síntoma, la clínica más destacada en la endometriosis es el dolor en sus múltiples variantes. Lo más habitual es un dolor con la regla, una dismenorrea intensa, severa, que puede comenzar 20-48 horas antes de la menstruación y durar todo el ciclo o los primeros días, pero no solo eso, también un dolor con la ovulación, también un dolor pélvico crónico, un dolor con las relaciones sexuales, un dolor a la penetración profunda, un dolor o una dificultad a la hora de hacer de vientre y no solo el dolor, tenemos también dentro de la esfera de síntomas otro caballo importante que es la esterilidad. También deciros que la inflamación del tejido endometrial ectópico, que hemos dicho fuera de sitio, cuando se produce un sangrado, no solo va a poder producir un sangrado menstrual abundante o un sangrado menstrual anormal, sino que también se puede ocurrir, en determinados casos, rectorragias o hematurias.
Entonces, hemos hablado de la clínica. ¿Se manifiesta igual en todas las pacientes? En absoluto no. Hemos puesto esa línea para intentar reflejar un poco todo el espectro a nivel clínico que puede tener una mujer afecta de endometriosis. Hay mujeres que se encuentran asintomáticas. De hecho, si vamos un poco a la literatura, aunque la prevalencia es desconocida, se conoce que entre 10 y 30% de las mujeres pueden no tener ningún síntoma. Hay mujeres que tienen síntomas leves, mujeres que tienen síntomas más moderados, intensos y muchas un gran dolor incapacitante. Es importante que aquí nos detengamos un momento para explicar que esas manifestaciones clínicas o esos síntomas no están relacionados con la severidad o con la extensión de las lesiones. ¿A qué nos referimos con esto? Hay mujeres que nosotros detectamos que tienen una gravedad importante o, mejor dicho, una extensión de las lesiones más marcada y se encuentran asintomáticas, y viceversa. Hay mujeres que no tienen ningún tipo de clínica que tienen una clínica más intensa y no tienen esa extensión en la exploración o en las pruebas. ¿Cómo entonces diagnosticamos la endometriosis? Pues como cualquier otra enfermedad, pero aquí cobra especial sentido, para cualquier médico lo más importante es una buena historia clínica. ¿Qué vamos a hacer con la endometriosis? A nivel de la historia clínica, centrarnos fundamentalmente en los síntomas. Hemos hablado, ¿no? Pues cómo es el dolor, si tiene o no tiene dolor, si tiene dolor con las relaciones, si tiene dolor o dificultad para hacer de vientre, si tiene dolor al hacer pis, si tiene dolor pélvico crónico. También podemos indagar en la historia familiar de endometriosis, si ha tenido o no una menarquia temprana, entendiendo por menarquia la primera regla de la vida de la mujer. Y esto nos va a acercar mucho a que pues, ya nos hagamos una idea o una sospecha diagnóstica. ¿Qué tenemos a continuación? Una buena exploración física. De hecho, si aunamos las dos cosas, se sabe también que pues entre una buena historia clínica y una buena exploración somos capaces de hacer un diagnóstico correcto entre un 78 y un 87% de los casos. ¿Qué vemos en la exploración? Pues vamos a mapear ese dolor, vamos a ver pues, cuáles son los puntos dolorosos que tiene la mujer y también nos vamos a fijar en las lesiones. ¿Qué entendemos por lesiones? La presencia, ¿vale?, de nódulos infiltrativos dolorosos en la mujer y la visualización de las lesiones. Como veis ahí en esa última imagen, lo que buscamos es si somos capaces de detectar nódulos endometriósicos de visu tanto en la vagina como en el cuello. No solo tenemos la historia y la exploración, nosotros disponemos de las pruebas complementarias. En manos de un ginecólogo experto en el tema, una buena ecografía abdominal y transvaginal nos va a acercar mucho a ese diagnóstico. De hecho, hoy en día tenemos pues, una serie de recursos y pues, una serie de aprendizaje en la misma que nos hace acercarnos muchísimo a la resonancia. Aún así, tenemos la resonancia para casos determinados y casos necesarios también, y muchas otras pruebas como puede ser una colonoscopia, cistoscopia, etc. Hemos querido dejar ahí al final escrita la laparoscopia para recordar un poco que hace muchísimos años la laparoscopia era el patrón oro en el diagnóstico de la endometriosis. Si bien es cierto, hoy en día no podemos considerar que la cirugía sea una herramienta necesaria para hacer el diagnóstico, pero sí tenemos que entender que si por otro motivo tenemos una mujer que sometemos a una cirugía y en esa cirugía aparece cualquier tipo de hallazgo endometriósico y tenemos una anatomía patológica que lo confirma, pues obviamente también nos vale para ese diagnóstico. Entonces, hemos hablado de cómo se hace, cómo hacemos el diagnóstico, qué opciones tenemos. ¿Es fácil diagnosticar la endometriosis? Pues la respuesta es que no. También a nivel de todas las publicaciones se muestra un retraso diagnóstico que en muchas mujeres puede suponer entre 7 y 10 años. Y entonces, ¿esto por qué pasa? Pues tenemos una serie de limitaciones para lograr este diagnóstico precoz. Las limitaciones las encontramos primero en la propia paciente, porque la mujer pues, puede considerar que los síntomas que tiene no son para comentar, puesto que es normal tener dolor con la regla o determinada clínica. También no solo la paciente, sino que también, puede sentir también vergüenza, y no solo la paciente, sino a nivel sociocultural. Hay culturas en el que está más arraigado que pues, la mujer tiene que padecer esos síntomas
síntomas o que puede ser vergonzoso consultar ante eso, y la propia sociedad. Hay una serie de estigmas que hacen que haya frases muy comunes en el que ser mujer es eso, o nos tiene que doler la menstruación. No, obviamente, solo podemos hablar de que la culpa resida ahí, ni mucho menos, ni en las pacientes ni en la sociedad. Nosotros también tenemos una parte importante en esa culpa. La formación de los profesionales sanitarios debería de ser mejor, mucho mejor en el tema, más específica, y también tener un sistema sanitario en el que el tránsito para la llegada a esa atención no sea largo, que es la mayor dificultad. A veces una paciente consulta de entrada en su médico de atención primaria o en el matrón, en la matrona, y comenzamos con una serie de años de tránsito hasta lograr llegar a ginecología o al ginecólogo experto en endometriosis, y es un tránsito difícil. Y luego, no menos importante, los factores propios de la enfermedad. Es importante tenerlo en cuenta porque ya hemos hablado de una variabilidad clínica importante, esto nos dificulta, y no solo la variabilidad clínica, sino también que hay que decir la verdad, que incluso en manos de un ginecólogo experto, una endometriosis superficial en muchas ocasiones es difícil de diagnosticar. ¿Cómo se trata entonces la endometriosis? Hemos hablado de las definiciones, síntomas, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues el paradigma o lo fundamental del tratamiento de la endometriosis es que el tratamiento tiene que ser individualizado. Tenemos que guiarnos por los síntomas, guiarnos por la severidad de los mismos y tener en cuenta también los deseos genésicos de esa mujer. ¿Son deseos genésicos cumplidos? ¿No lo son? ¿Son deseos genésicos en este momento? A largo plazo, a corto plazo? Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son entonces para nosotros los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento son no sencillos, pero importantísimos: mejorar los síntomas y la calidad de vida de las mujeres que está tan mermada con esta enfermedad. ¿Qué buscamos en ese tratamiento? Enfocar tratamiento de dolor y tratamiento de esterilidad, y decir que no es un tratamiento curativo, es una carrera de fondo, es un tratamiento que pacientes y médicos tenemos que entender que es a largo plazo. ¿De qué tratamientos disponemos? Empezamos hablando del tratamiento médico. A nivel del tratamiento médico disponemos de tratamiento analgésico para el dolor y nuestro gran aliado, que es el tratamiento hormonal. Hemos explicado que es una enfermedad estrógeno dependiente, por eso vamos a necesitar recurrir a este tratamiento. Aquí podríamos también estar toda la mañana o todo un día, muchísimas horas, hablando de tratamiento hormonal. Tampoco es el motivo de la presentación, simplemente mencionar que también muchos ya lo sabéis, que es un tratamiento que intentamos hacer de forma escalonada, porque esto es así. En la endometriosis hay tratamiento de primera y de segunda línea. No llamamos primera y segunda línea por dar mayor importancia a una que a otra, todo tiene su importancia y su validez, sino que la primera línea vamos a decir que son tratamientos más suaves, segunda línea pues tienen efectos secundarios más marcados. Dentro del tratamiento hormonal, opciones, pues sabéis que es la píldora combinada, anticonceptivos combinados hormonales orales, píldora de gestágenos, el dienogest, DIU, agonistas de la GnRH, etc. Vale. ¿Cómo entonces elegimos el tratamiento? Siempre consensuado con la paciente. ¿Qué es lo que consensuamos? Pues nos fijamos en varios puntos. Tenemos que ver cuáles son la severidad de los síntomas, tener muy en cuenta las preferencias de cada mujer, saber cuáles son las contraindicaciones a determinados tratamientos, qué efectos secundarios pues pueden provocar los tratamientos, avisar de ello, y también tener en cuenta que a lo mejor tenemos mujeres que ya han probado tratamientos anteriormente, qué efectos han sufrido ya, si necesitan o no un método anticonceptivo, porque sabemos que no todos van a ser anticonceptivos, y la evolución de la enfermedad. ¿A qué me refiero con la evolución de la enfermedad? Una mujer puede estar cómoda con un tratamiento hormonal, puede encontrarse bien a nivel de sintomatología y de no efectos secundarios, pero la valoramos y vemos que pues no estamos conformes porque vemos que la enfermedad progresa a nivel ecográfico, y es cuando entonces vamos a consensuar con ella pues un cambio de tratamiento. ¿Disponemos solo de tratamiento médico? Por supuesto que no. Es muy importante también en esta enfermedad tener en cuenta el tratamiento rehabilitador y el tratamiento biopsicosocial, poder tener un abordaje biopsicosocial. Posteriormente Verónica nos va a hablar también un poco de ello.
Entonces, hemos hablado solo de tratamiento médico. ¿Se puede operar la endometriosis? Sí que se puede. Lo único que queremos decir es que no es la primera línea de tratamiento. ¿Qué indicaciones tiene, por tanto, la endometriosis? La cirugía de la endometriosis, un dolor incapacitante a pesar del tratamiento médico, que existan obstrucciones ureterales, obstrucciones intestinales, que haya una sospecha de malignidad y que haya una rotura o un riesgo de rotura de un endometrioma. No lo hemos puesto aquí, pero también es cierto que otro motivo de hacer una indicación quirúrgica podría ser una mujer que va a ser sometida a una técnica de reproducción asistida y en la unidad de reproducción nos puedan demandar que es necesaria esa cirugía para realizar dicha técnica. Hemos dicho que no es la primera línea de tratamiento y esto sí que es cierto que años atrás también pasaba. Operábamos y reoperábamos muchas endometriosis. ¿Esto por qué es? Pues el tratamiento quirúrgico, como en cualquier otra cosa, pero aquí cobra importancia, tiene muchas complicaciones. La cirugía de la endometriosis es una cirugía en muchas ocasiones complicada por las adherencias que genera la propia enfermedad y esto nos puede llevar a que cuando hagamos un abordaje quirúrgico de estas lesiones podamos tener afectación de intestino, vejiga, órganos que no nos gustaría tocar. También es verdad que con nuestra propia actuación quirúrgica podemos generar nuevas adherencias, pegaduras, que esto lo que va a hacer es que la mujer también pueda tener molestias o dolor. Si tenemos que ir a uno o a los dos ovarios porque tengamos que hacer una resección de un quiste, podemos influir en la reserva ovárica de esa mujer provocando una disminución importante, que si es una mujer que tiene deseos genésicos ahora o en el futuro, pues va a verse influenciada. Y luego, en rojo y remarcado, las recurrencias. Que nosotros hagamos una cirugía de una endometriosis, hoy en día se insiste mucho a nivel médico que las cirugías deben ser cirugías completas, puesto que si se hacen cirugías incompletas y en algunas ocasiones, pues aunque sea de modo completo, pues recurren y también esa mujer pues debe continuar con tratamiento hormonal. Y bueno, hasta aquí mi parte. Ahora el rollo de la teoría, pues viene Verónica con algo más interesante que es explicarnos la consulta. Bueno, a ver. Vale, pues yo os voy a hablar sobre nuestra consulta de endometriosis en el área sanitaria, pero antes me gustaría intentar responder a esta pregunta. De manera general, ¿qué recursos se necesitarían realmente para tratar a la endometriosis? Entonces, quería resaltar 4 características que me parecen importantes sobre esta enfermedad, que ya ha ido comentando Laura, pero creo que son importantes recordarlas ahora para ver los recursos que son necesarios. Entonces, hemos comentado que es una enfermedad crónica que va a afectar a lo largo de la vida reproductiva a la mujer y que en general va a mejorar en la menopausia. Por tanto, vamos a necesitar muchos años de tratamiento. Por otro lado, puede ser incapacitante con este síntoma central que es el dolor, que puede afectar en diferentes esferas de la vida de las mujeres. Hemos dicho también que es bastante frecuente, afectando a 1 de cada 10 mujeres y que es una enfermedad compleja por muchos motivos. Primero, puede afectar a diferentes órganos. Por otro lado, puede manifestarse de manera diferente en una mujer frente a otra. La severidad va a ser diferente en función de la extensión de unas mujeres a otras. Y por otro lado, y no menos importante, que no siempre es fácil diagnosticar la endometriosis. Por esto parece necesario que tengamos consultas específicas donde solamente se trate estas patologías y frente a las cuales estén profesionales que tengan formación y experiencia en esta enfermedad. Y como decía, para poder realizar tratamientos a largo plazo y poder realizar un seguimiento. Y todo esto es importante realizarlo dentro de un marco multidisciplinar. ¿Y qué es un equipo multidisciplinar? Pues sería aquel que está formado por diferentes especialistas que a su vez pues tengan formación en endometriosis. ¿Y qué especialistas serían estos? Pues ginecólogos, pero ginecólogos que tengan experiencia en endometriosis, también experiencia en el diagnóstico de la endometriosis. Podemos necesitar también especialistas en suelo pélvico porque a veces aparecen síntomas a ese nivel relacionados con la enfermedad que vamos a necesitar tratar y también especialistas en medicina reproductiva porque, como hemos dicho también, muchas mujeres van a tener una dificultad para conseguir un embarazo asociada. Y también necesitaremos ginecólogos que sepan operar la endometriosis.
Después, en el diagnóstico podemos necesitar también la colaboración de otros servicios, como por ejemplo radiólogos o médicos del aparato digestivo, y ya en el ámbito del tratamiento, pues otros especialistas quirúrgicos como cirujanos, urólogos, pero también servicios de rehabilitación y unidades del dolor. Y en este sentido esto es todo referido al tratamiento físico, pero no podemos olvidarnos que esta clínica de dolor afecta en muchas esferas y la paciente va también, vamos a tener que prestar atención a la esfera psicoafectiva de estas mujeres y por tanto es importante también disponer de unidades de salud mental con psicólogos y psiquiatras. Y todo este equipo debe de trabajar de manera coordinada y conjunta para poder ofrecer un tratamiento a los síntomas que presentan las mujeres y así abordar esta enfermedad de manera integral. ¿Y cómo se trata ahora sí la endometriosis en el área sanitaria de Ferrol? Pues bueno, nuestra consulta de endometriosis se encuentra en nuestro hospital, que es el Hospital Arquitecto Marcide. Se empezó en el año 2019, a finales del año 2019. Desde entonces y hasta el día de hoy tiene una frecuencia semanal. Habitualmente la pasamos los jueves. En esa consulta estamos pues Laura y yo y nuestra compañera Sara Castro. ¿Y qué condiciones reúne nuestra consulta con respecto a lo que hemos visto anteriormente, que sería, digamos, lo ideal? Pues bueno, nosotros disponemos de una consulta específica en la que solamente vemos pacientes con endometriosis. Es atendida siempre por los mismos profesionales, que tenemos pues formación en endometriosis y que nos permite realizar estos tratamientos a largo plazo y realizar un seguimiento lo más individualizado posible de nuestras pacientes. Pero no podemos decir que tengamos a día de hoy una unidad multidisciplinar. Vuelvo a poner el gráfico que teníamos anteriormente para ver lo que nosotros tenemos aquí en nuestra área sanitaria. Pues desde el punto de vista de ginecología tenemos nuestra consulta de endometriosis. Nosotras nos estamos formando y tenemos mucho interés en la endometriosis y en la ecografía del diagnóstico de la endometriosis. En nuestras consultas de suelo pélvico también cada vez se está desarrollando más para prestarnos colaboración cuando se necesita para algunos síntomas que aparezcan a ese nivel. Y existen dos vías de derivación oficiales, que son, una es a la unidad de reproducción. La unidad de reproducción se encuentra en otra área sanitaria, se encuentra en el área sanitaria de La Coruña y ahí es donde se realizan las técnicas de reproducción asistida, para las mujeres que tengan una esterilidad asociada. Y recientemente pues hemos desarrollado también una vía de derivación oficial a la consulta de psicología que se encuentra en el Centro de Orientación Familiar, pues para también prestar atención a esta esfera psicoafectiva que hemos dicho que es importante, pues valorar cómo es la adaptación al diagnóstico de las pacientes y también valorar cuál es el impacto que tiene la enfermedad y los síntomas pues en el entorno de la mujer. Digamos que también por las vías ordinarias nos es relativamente fácil solicitar otras pruebas para completar nuestro diagnóstico y valorar bien la extensión de la enfermedad a través de los médicos digestivos y los radiólogos. Y digamos que nuestra principal área de trabajo pendiente pues sería en el ámbito del tratamiento no médico, ¿no? Mejorar la coordinación con los servicios quirúrgicos para poder hacer tratamientos quirúrgicos completos y también mejorar la coordinación con unidades del dolor y rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos principales de nuestra consulta? Pues realizar un diagnóstico lo más preciso posible de la enfermedad, intentar localizar bien todas las lesiones y valorar bien la extensión de la misma, normalmente, como ya hemos dicho, a través de una exploración minuciosa y de una exploración ecográfica, y si necesitamos solicitar otras pruebas complementarias, sobre todo cuando sospechamos enfermedad fuera de la pelvis o para valorar otras extensiones, se solicitan. Intentamos elegir el tratamiento más adecuado en cada caso, siguiendo los ítems que nos ha comentado Laura anteriormente, y lo más importante que siempre intentamos que sea consensuado con la paciente. Intentamos realizar un seguimiento estrecho de la paciente que tenga endometriosis profunda y o síntomas incapacitantes. En este sentido, el seguimiento es individualizado dependiendo de las necesidades de cada paciente.
También intentamos seleccionar muy bien a las candidatas a cirugía. Ya hemos visto que la cirugía no es la primera línea de tratamiento, pero tiene sus indicaciones y cuando hay que realizarla tenemos que intentar que se realice en las mejores condiciones posibles. Entonces, intentamos valorar muy bien si esa cirugía es posible que se realice en nuestro centro o si bien es necesario derivar a las mujeres a un centro multidisciplinar. En este caso, nosotros la unidad de referencia que tenemos es el Hospital de la Paz en Madrid. Nuestro objetivo en este sentido es, sobre todo, evitar cirugías urgentes y cirugías incompletas. Y también prestamos atención al asesoramiento reproductivo. Como hemos dicho, muchas veces estas mujeres pueden asociar esterilidad y tenemos que valorar si tienen deseos genésicos no cumplidos, si estos deseos son a corto, medio o largo plazo, y lo que hacemos es valorar en los casos en los que sea necesario mediante pruebas de fertilidad y recomendar o bien buscar embarazo espontáneamente o bien recomendar recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Pero en la consulta no solamente hacemos no son solamente estos objetivos puramente médicos o técnicos, también se dedica mucho tiempo a informar sobre la patología que padecen, intentamos realizar escucha activa, apoyamos desde el punto de vista emocional e intentamos también facilitar el acceso a la consulta de nuestras pacientes, sobre todo si presentan problemas o nueva sintomatología en el periodo entre revisiones. Y ponemos aquí esta frase: la endometriosis no tiene cura, el amor el mejor tratamiento. Obviamente, el amor no cura la endometriosis, pero sí que es cierto que el atender a las pacientes desde un punto de vista empático, desde la comprensión y de la humanidad en esta enfermedad, pero en casi todas las enfermedades, sobre todo crónicas, no va a curar, pero sí que va a ayudar. Y nos podemos preguntar, si tengo endometriosis, me van a ver en la consulta de endometriosis en el área sanitaria de Ferrol. Bien, como hemos comentado, la variabilidad de la clínica es muy amplia y entonces hay mujeres que tienen endometriosis que no tienen síntomas, otras que tienen síntomas leves, moderados, y luego hay mujeres que tienen síntomas muy importantes y un dolor incapacitante. En principio, la consulta está dedicada para aquellas pacientes que tengan mayor afectación, bien sea por tener una endometriosis profunda o bien porque tengan a nivel de síntomas unos síntomas más incapacitantes, y también solemos ver a las pacientes que son candidatas a cirugía, sobre todo en los casos en que sus deseos genésicos no estén cumplidos. ¿Y dónde se ven el resto de las mujeres con endometriosis? En principio, las pacientes con endometriosis que están asintomáticas o que tienen una sintomatología leve o que están bien con su tratamiento médico, normalmente se siguen otras consultas del área sanitaria, del servicio de ginecología, y nos las derivan si hay algún cambio, y comentar también que en principio la derivación a nuestra consulta se hace desde el propio servicio de ginecología. Y ya para terminar, vamos a poner 4 o 5 conclusiones un poco para resumir lo que hemos estado hablando. Entonces, para terminar, la endometriosis es una enfermedad benigna, pero a su vez compleja, con una gran variabilidad clínica y que va a alterar de forma importante la calidad de vida de las mujeres. A día de hoy no se dispone de un tratamiento curativo, lo que tenemos son tratamientos que nos van a ayudar a mejorar los síntomas y a mejorar la calidad de vida. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos pacientes y profesionales es el diagnóstico precoz, como hemos ido hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Por parte de la paciente, animar a las pacientes a consultar cuando presentan síntomas. No asumir que lo que nos pasa es algo normal. En este sentido, cobra importancia también las jornadas como la de hoy para informar a las mujeres que deben de consultar si tienen síntomas de dolor menstrual incapacitante, que progresa, que no mejora con los tratamientos habituales o que asocia otros síntomas también, como dolor durante las relaciones, dolor al hacer de vientre, etcétera. Por parte de los profesionales, más formación, ¿vale? Es importante estar actualizado en el diagnóstico y en el tratamiento de estas enfermedades, y algo que nosotras creemos es que para poder diagnosticar la endometriosis, lo primero que hay que hacer es pensar en la endometriosis y buscar la endometriosis. La endometriosis no siempre en una exploración aparece así a golpe de primera vista, a veces es necesario buscarla. Y ya por último, y no menos importante, también por parte de las instituciones, dedicar más inversión y más investigación
para el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas que nos permitan hacer un diagnóstico pues más precoz. En el área sanitaria de Ferrol disponemos de una consulta específica para el seguimiento de las mujeres con diagnóstico de endometriosis, cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y a día de hoy pues sabemos que no disponemos de una unidad multidisciplinar, pero tenemos el compromiso de facilitar el acceso a las mujeres con endometriosis a nuestra unidad multidisciplinar de referencia, sobre todo en aquellos casos que consideramos especialmente complejos o con indicación quirúrgica. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, agradecer tanto a Verónica como a Laura a súa exposición, creo que moi clara. Bueno, abrimos unha pequena parte de preguntas. Recordade, por favor, non é unha consulta médica, vale? Está a miña compañeira con micro por aí, co cual, se alguén ten algunha pregunta, que levante a mão, se acerca a miña compañeira. María, mira aquí. Hola, bons días. Eu son terapeuta ocupacional e gustaríame saber, pois, dentro dese espectro que vemos aí, no que casi un 30% das pacientes non presentan síntomas, como podemos chegar a saber, a sospeitar que hai unha endometriosis? Porque se tes que ser, para poder ter algunha sospeita, facer unha ecografía, facer diferentes probas, como podemos chegar hasta aí se non temos síntomas, e se dentro dese, entendo, casi hasta un 50% das mulleres que tendrán como ese dolor normalizado, o sea, como podemos... Vale, porque eu principalmente trato con mulleres con dolor crónico, como podemos diferenciar un dolor pélvico normal de unha endometriosis, como realmente, porque eu, por exemplo, para poder ir á xinecoloxía, hoxe en día tens que pasar pola matrona, e despois a matrona, si ela cree que debes de ser derivada a xinecóloga, aí está, creo que un pouco un callezón sin salida, non? Porque eu, por exemplo, tuve un mioma de 12 centímetros e a matrona nin o viu, nin por ela me derivaba a xinecoloxía. Entonces, como se pode chegar a sospeitar se non tes nin síntomas, nin a matrona ten a súa disposición como se dice, un ecógrafo? Porque eu creo que aí está un pouco... Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es una mujer que no tenga ningún síntoma y otra cosa es una mujer que tenga algún síntoma. En principio, el objetivo de diagnosticar a una mujer asintomática pues no es tan relevante. Es decir, a veces se puede hacer el diagnóstico porque viene pues, a una revisión o por otra cosa y podemos hacer un diagnóstico de endometriosis, pero bueno, la evidencia actual dice que no es necesario tratar a las mujeres asintomáticas. Aunque tengan una endometriosis, no es necesario tratar a esas mujeres. Eso es una cosa que es diferente a otra cosa que nos estás comentando, que es la paciente que ya tenga síntomas, ¿no? Pues a veces no es fácil distinguir sin una valoración pues cuáles síntomas se deben a una endometriosis y cuáles no, pero desde luego los síntomas que son progresivos, que no responden a la medicación habitual, como son los antiinflamatorios no esteroides, el ibuprofeno, los antiinflamatorios habituales, o que si ya están con un tratamiento hormonal y a pesar de ese tratamiento hormonal tienen dolor, esos pacientes sí que necesitan una valoración especializada y se debería de valorar. Tampoco creo, bueno, esto es una opinión que a lo mejor no creo yo que sea función de la matrona hacer estos diagnósticos, ¿vale? Es decir, la matrona tiene unas funciones en atención primaria, pero no es su objetivo hacer ese diagnóstico. Para eso estamos nosotros, que tenemos otros recursos para poder realizar esa aproximación diagnóstica.
Bueno, no sé si quieres matizar Sí, algo más. no, simplemente que a lo mejor el enfoque de tu pregunta, ¿no? Con lo que estamos intentando explicar, es que de hecho ese principal problema, yo creo que lo reflejas con tu pregunta, es una de las cosas que hablábamos dentro de las limitaciones, ¿vale? En el sistema sanitario de salud público pues es lo que tenemos, ¿vale? No se contempla una revisión de salud ginecológica a todas las mujeres. Entonces, partiendo de esa base, pues si la mujer está asintomática es muy difícil acceder a ella, Entonces, es complicado, pero bueno, es importante lo que remarcó Verónica. La matrona, obviamente, si viene una paciente, matrona o matrón, y esa mujer está contando un dolor pélvico crónico pues de muy larga evolución, aunque solo sea dolor pélvico crónico, o tú como terapeuta lo objetivas, pues la recomendación sí que sería a lo mejor hacer una revisión ginecológica para descartar. En muchos casos se acertará y en otros muchos no. Pero es que al final esa es la limitación fundamental que tenemos nosotros. El tránsito en el sistema sanitario largo es debido a eso, a justo lo que tú acabas de explicar. Nada, gracias. Gracias. Alguén ten máis? Vale, hai varias maus. Ola, eu quería preguntar se se dou algún caso, ou se sabedes de algún caso, ou se hai algún estudio sobre endometriosis previa a menarquia. Me refiero, se non se sabe a causa, non? Se pode ser o refluxo ou non, saber se hai placas anteriores a que se produzca esa menarquia. Non sei se hai algún estudio, se se chegou a diagnosticar alguén. Sí, perdón. Con eso que comentas, ¿vale? Es lo que dijimos, no es un poquito pues ahondar en todas las teorías, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay endometriosis en mujeres premenstruales y hay endometriosis en varones. Y eso, una de las cosas que lo puede explicar es la teoría de la metaplasia celómica que hemos hablado, ¿vale? Esa capacidad de determinadas células de sufrir un cambio, de mutar, ¿vale? Sobre todo, pues como hemos dicho, esa capacidad que pues se le denomina una capacidad de pluripotencialidad, quiere decir que el peritoneo es como el que más puede objetivar esos cambios. Entonces, en esas niñas, ¿vale? Si ahí se produce algún cambio a ese nivel, pues sí que se podría determinar esa endometriosis, ¿vale? Porque a lo mejor por prevención, ¿no? Hay niños a lo mejor con dolor lumbar ya o dolor pélvico, ¿no? Pues un poco nos pasaría lo mismo. No pasan al ginecólogo justamente porque no están en una etapa a lo mejor... A ver, gracias a Dios no es lo más frecuente, entonces pues obviamente, pero bueno, sí, también lo mismo, si hay pues gente, niñas, ¿vale? Que tienen pues problemas de pues dolor pélvico crónico, pues también las tenemos que evaluar, al igual que evaluamos a otras niñas por otros motivos, como puede ser una menarquia más temprana o otras cosas, ¿vale? De hecho, eso también se enfoca en la consulta de funcional de nuestro hospital, pero bueno, esa es la explicación. Vale, gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra presentación. A mí me gustaría preguntar hasta qué punto se puede influir en esa respuesta inflamatoria a través de la nutrición o del ejercicio físico. Y si dentro de la respuesta multidisciplinar que comentáis, no en esta unidad quizá, pero a lo mejor sí en la unidad de referencia de Madrid, contemplan la inclusión de nutricionistas o de profesionales del deporte. A ver, en principio sí que parece que hay una recomendación de hacer unos cambios nutricionales. Primero, nosotras, claro, no somos médicos, no somos especialistas en nutrición. Parece que esas dietas antiinflamatorias pues pueden ayudar a mejorar algunos síntomas. Sin embargo, también la evidencia de los estudios a nivel dietético pues es limitada, ¿vale? Entonces, como para nosotros hacer recomendaciones súper firmes al respecto, ¿vale? Y sí que podría ser pues interesante todo lo que ayude a mejorar la calidad de vida de las mujeres en unidades multidisciplinares podría ser importante. A mí nos preguntan muchas veces eso en la consulta, las pacientes, y pues yo soy partidaria de las mujeres que hacen estas dietas, si a ti te funciona, si a ti te mejora tu calidad de vida y siempre y cuando tengas un aporte nutricional adecuado, pues está bien todo lo que nos ayude, pero bueno, nosotras no somos especialistas en nutrición y el deporte pues también está demostrado que tiene efectos beneficiosos, ¿vale? Para todas estas patologías.
Sofía, la chica de detrás, justo. Gracias. Bueno, aprovecho y lo primero darle las gracias a Querendo por este tipo de iniciativas que me parecen muy interesantes y a vosotros como profesionales por la parte que nos toca como pacientes de la divulgación, ¿no?, de esta información. Yo quería hacer una pregunta al respecto de, como es una enfermedad, como hablamos, ¿no?, mediada por estrógenos, si con la menopausia cabe una mejoría o una remisión o no siempre. Esa es mi pregunta con respecto a la menopausia y la endometriosis. Gracias. Vale, normalmente es una enfermedad que sí suele mejorar con la menopausia, ¿vale? Pero es verdad que hay mujeres que aún en la menopausia pues siguen teniendo síntomas, ¿vale? Sí, lo más habitual es que sí mejora, pero no en el 100% de los casos. Bien, non sei se hai alguna pregunta máis. Vale. Eu sí que vos quería facer unha pregunta. Como paciente da consulta desde principios de 2020, de feito xusto antes do famoso COVID que fai pouco 5 anos, me gustaría preguntarvos cal foi a maior dificultade para vos como profesionais de abordar esa consulta, sobre todo nos inicios, non? Que entendo que pode ser moi complicado, moitas que xa vimos de peregrinación de anos, etcétera, etcétera. Entón, bueno, saber un pouco que foi o que máis vos costou, o que máis vos deu problema. Bueno, las dos, bueno. Porque a lo mejor no son las mismas. Claro, bueno, aquí pues lo más importante, ¿no?, es que pues esto ha surgido como una necesidad clara, ¿vale? De hecho, pues aún lo hablábamos ayer, que también es un motivo como de dejar esto reflejado en nuestro jefe de servicio, también aquí presente, ¿vale? Y pues nosotras hasta ese momento, no en esa consulta denominándola de esa manera específica de endometriosis, pero al final también éramos un poco las que pues atendíamos igualmente esta patología. Entonces es que es súper necesario. Entonces para ponerlo en marcha, pues las dificultades es que nosotros a día de hoy la máxima formación que estamos teniendo al final nos abarca esa enfermedad y pues un poco también ver la respuesta, porque es lo que queríamos ir viendo, cómo pues os sentís y pues cómo también pues vais respondiendo, que entendemos que el beneficio al final es ese, que siempre seáis atendidas por las mismas personas e intentar ir mejorando pues cada día, ¿no? Claro, el principal reto es la propia enfermedad, la enfermedad en sí, ¿no? Que es una enfermedad muy compleja, que no es fácil diagnosticarlo, entonces en ese sentido pues nos hemos tenido que formar mucho, ¿no? Y pues nuestro principal reto también pues es estar a la altura de dar una asistencia de calidad y eso es nuestro principal reto todos los días, claro. De hecho, con respecto a esto, que yo pues también lo iba a mencionar un poco en la presentación, pero a veces empiezas a hablar y pierdes así un poco también el hilo, aún también lo hablábamos y muchas veces pues nos reímos con eso, que desde que estamos un poco en esto, pues al final piensas siempre en eso, entonces al final es la endometriosis y esto pues imagino que también le pasará al doctor Carmona, entonces al final es complicado, nosotros también estábamos antes del otro lado, entonces igual no veíamos tanto pues el pensamiento de esa dismenorrea, de ese dolor con las reglas o de esa clínica con la endometriosis y ahora sí, entonces es un cambio de visión pues importante. Por eso también a veces es complicado porque pues aunque se intente trabajar de la mejor forma posible pues no todo el ginecólogo o matrón o médico de familia va a estar pensando en la enfermedad, al final hay muchísima clínica y muchísima patología, pero bueno, nosotros ahora desde que estamos en el meollo pues nos pasa un poco eso a las dos, a lo mejor ya vemos endometriosis de más. Bueno, agradecer de novo a Laura e a Verónica, agradecer tamén ao xefe de servicio porque é verdade que somos unha das áreas sanitarias onde realmente a consulta específica é verdade, é dicir, hai 3 persoas que se dedican, aínda que só sexa un día a semana, pero polo menos son 3 persoas que se dedican sempre en exclusivo. É verdade que para os pacientes pois o que sempre te vai vendo a mesma persona para nós é moi importante, que non ocorra así en todas as áreas sanitarias, co cual, bueno, creo que xa é un mérito bastante importante que traslado tamén ao xefe de servicio, a Manuel Veiga.
Grazas, moitas grazas por estar aquí e por visibilizar e axudarnos a visibilizar. Damos un aplauso.